Esto lo he llamado crianza integral, es un nuevo mapa. Es un nuevo mapa, así que en crianza hay muchas nueva información que ha venido surgiendo, la crianza respetuosa, la disciplina positiva, muchos modelos que han iniciado. Y crianza integral es un nuevo mapa, también tiene todas las mejores de lo mejor de todas las cosas que están creando ahora. Y yo lo he nombrado con estos 4 cuadrantes: sanar, crecer, convivir y florecer. ¿Cómo empezó mi camino? Quiero empezar contándoles un poquito que mi misión ha sido siempre iluminar la luz que ya hay en los niños, hacerla brillar de una manera más poderosa. Y tengo acá una velita solo para demostrarles algo. Los niños son como una velita. Quizás ellos sienten que necesitan que alguien más les encienda su llama. A veces sienten que se apagan, a veces sienten que no son entendidos, a veces sienten que esa luz no es merecedora. Y para encenderla, el primer vínculo que tienen son sus padres, son las primeras relaciones. La dinámica de la llama me encanta porque cuando tú enciendes algo, la llama crece, no se empequeñece, no se divide, se unifica para ser más grande. Y esta es mi misión, como iluminar el corazón y la vida de los niños. En mi camino como profesional, pues obviamente cuando me encontré con esta misión, que fue después de un momento de vida donde empecé de cero mi camino, renuncié a mi trabajo de muchos años, muy estable, estaba pasando por un proceso de divorcio, mi hija estaba en plena adolescencia, brava conmigo, enojadísima, necesitaba restablecer un vínculo y una conexión con ella. Y como todos nosotros hemos empezado el camino desde lo que hemos aprendido, desde nuestra mente. Entonces estudié muchas cosas, empecé y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en una crisis decidí hacer un viaje hacia mí misma. Y ese viaje se dio en Cusco. En esta fotografía me encuentro realmente con soroche, con baja oxígeno, con toda mi mente peleando con ella porque me fui a subir la montaña de los 7 colores en Cusco. Ese viaje para mí fue un viaje maestro, porque cuando inicié ese camino pensando qué hago, cómo lo hago, qué digo, cómo abordo esto, entonces empezaba lo tradicional, que era intervenir a la familia primero, hablar con los neuropsicólogos y los colegios de los problemas que tenían los niños, pero no me sentía cómoda en ese lugar. Igual que me pasó en esta montaña, no me sentía cómoda en la montaña. Y creo que llegué a un momento donde yo vi que me faltaba tanto camino por recorrer, que me faltaba tanto por llegar, que el guía me dijo, simplemente siéntese, siéntese, me dio unas hojitas de coca para recuperarme, un poquito de agua, y me senté ahí en ese páramo donde ven en esta fotografía la nieve, el frío, y simplemente me dediqué a observar, a contemplar ese espacio, y aparecieron una familia de águilas. Estaba sus aguiluchitos y ellas como enseñándoles a volar. Y esa imagen para mí fue tan reveladora, porque simplemente sentarnos a contemplar cómo la vida se mueve, lo que hemos escuchado, cómo la vida nos habla, cómo funciona realmente el mundo. Y al llegar, pues llegamos a ese lugar, y ese lugar, yo decía, wow, va a haber una super paisaje,
pues es tierra, es frío, es un lugar, es una altitud muy distinta a la altitud que hay abajo, que es distinta. Lo mismo ocurre con el pensamiento integral y con el acompañamiento que hacemos desde una visión más amplia. Entonces, mi primer mensaje fue: necesitas escalar un nivel de conciencia mayor en las familias. Y en este viaje también viví una ceremonia de medicina ancestral y yo iba con esta pregunta: ¿cómo acompaño a los niños para que encuentren más su luz, para sanar los niños? Y la respuesta también fue muy reveladora. El mensaje que recibí fue el siguiente: los niños no tienen nada dañado. Tú tienes que sanar las madres, porque las madres transmiten las heridas. ¿Y cómo? Pregunté, ¿cómo puedo hacerlo? Y me mostraron esta imagen que quiero mostrarles acá. Una cobijita. Una cobijita, acuérdate del arrullo. Acuérdate del momento en el que todos fuimos arrullados. Y es verdad, por más difícil que haya sido nuestra infancia, por más difícil que haya sido nuestra crianza, por más imperfectos, incompletos que hayamos tenido nuestros padres, siempre hubo un arrullo. Alguien que nos acogió, nos cobijó, o si no, no estaríamos vivos ahora, transformando nuestras familias, nuestros pensamientos, nuestras formas de ver la vida. Entonces, ese regalo quiero compartírselos hoy. Entreguen cobijitas con el nombre de ustedes a sus hijos. Pongan el nombre para que ellos, cuando tengan un momento difícil, recuerden el calor de la madre que está en sus brazos, que está ahí. Y eso fue para mí un cambio total de mirada del abordaje que se hacía terapéutico en psicología infantil, porque generalmente te llegan niños con una mirada donde los niños están rotos, están dañados, y los niños no están ni rotos ni dañados. Creen que se han dañado porque les hemos empezado a enseñar cosas de nuestros propios paradigmas o de nuestros propios traumas infantiles. Esta es la mirada que nosotros como padres empezamos a tener con los hijos. Y encontré esta imagen donde los niños son sometidos como a una nueva programación que ya ellos la tenían súper bien, pero que con nuestras propias vivencias, nuestros propios estilos parentales, nuestra propia crianza, queremos meterles a ellos en la cabeza que entonces tienen que ser exitosos, que entonces tienen que tener muchos amigos, que entonces tienen que ser buenos estudiantes, ser lindos, ser exitosos en la vida. Y esto les genera tanta tensión porque dicen, entonces lo que yo soy, como yo soy, mi esencia no está correcta. Y empiezan a apagar su luz. Y lo primero que yo hice de cambio, generalmente cuando llevan los niños a terapia, siempre el protocolo es: hable primero con la familia. Pregúntele qué piensan del niño, qué les está pasando con el niño. O me llegaban remisiones de colegios donde decían: es que es desatento, es que le pega a los compañeros, es que no le gusta la profesora, es que no le va bien en los estudios. Pues cosas que no eran. Entonces el primer cambio que hice fue empezar a ver al niño primero. Entonces yo digo: traigan el niño. Me conecto con él sin saber ni su diagnóstico, ni sus problemas, ni la mirada que tiene sesgada, ni la cultura, ni la educación, ni sus propios padres de ellos. Y ahí empecé a acercarme a ellos desde una mirada más intuitiva, más humana. El segundo cambio que hice fue
dejar el consultorio tradicional de un escritorio, una lámpara, un libro y el niño al frente. Entonces dije, no, voy a trabajar con ellos afuera, en la naturaleza, jugando con animales. Y encontré maravillosos contrastes entre la mirada que nos acercamos a un niño, pura, neutral, sin prejuicios, a la mirada que tenían los demás. Así que yo trabajo primero con ellos y después ya me siento a contarles ese mundo, esa mirada, para que cambie el nivel de conciencia que tienen los padres y educadores sobre ellos. Esto fue lo que me encontré y me gustó esta imagen que ven acá en la diapositiva, que es como un camino donde hay personas que se están devolviendo y es como el trasegar el camino a crecer de un nivel adultocentrista, egocentrista, a un nivel más cosmocéntrico de la crianza. Entonces, como notan, aquí hay una inundación, hay alguien en un barquito y se quedó ahí navegando. Y así pasa mucho en la crianza actual. O sea, nos quedamos navegando en que tenemos que saber mucho, en que tenemos que aprender mucho a ser padres otra vez, en que tenemos que estudiar, en que tenemos que educar al niño, formarlo, en que tenemos que arreglarlo. Y encontré esto, que los modelos de crianza están centrados en comportamientos. ¿Cómo hago que no haga pataleta? ¿Cómo hago para que mi hijo sea más concentrado? Para yo no repetir tantas veces que tiene que recoger sus medias tiradas. ¿Cómo hago para que el niño? Entonces todo está centrado en comportamientos. Y la oferta, como lo decía Karina, en el paradigma de la mercadotecnia de la crianza, siempre está, haz que tus hijos te obedezcan a la primera, ¡pum!, curso, te tengo el curso para que tus hijos te obedezcan a la primera, te ofrezco el curso para que tus hijos se porten bien. Entonces, escuchan esa mirada desde el adultocentrista para que los niños sean arreglados cuando no hay nada que arreglar. Hay que entender y conectarnos. Otro paradigma era la visión en este nivel egocéntrico, donde es como soy yo, como pienso yo, o como me criaron a mí, así debe funcionar para mis hijos. Y este fue otro cambio para mí trascendental, porque no era cambiar esa mirada, ni validar esos viejos modelos. Entonces, Crianza Integral también quería proponer un cambio en estos paradigmas antiguos que ya son obsoletos en este mundo, porque nuestros hijos no son solo hijos, nuestros son hijos de la vida y son hijos de este tiempo, un tiempo que llegó con internet, con exceso de información, con gratificación inmediata. Otro paradigma que encontré era la cultura de la obediencia. Queremos hijos obedientes cuando en el mundo hoy necesitamos niños con criterio, niños que elijan sabiamente en tanta información que existe en el mundo. También había familias sin propósito. Nosotros somos muy juiciosos en las organizaciones cuando trabajamos en comunidades, organizaciones, empresas. Y yo sé que todas las empresas lo primero que hacen cuando las crean es cuál es mi visión, cuál es mi misión, cuál es mi propósito. Pero en las familias no tienen eso. Y es el primer núcleo, es la primera organización, el primer sistema nido que teje nuestras sociedades, nuestras organizaciones, nuestras comunidades. Entonces las familias que no tienen propósito son como familias que andan en un barco a la deriva sin una brújula. ¿Qué valores queremos instalar en las familias? También me encontraba con que los modelos educativos son centrados en el desarrollo cognitivo. Y como decía María Montessori, ¿de qué sirve que un niño sepa dónde está Neptuno en el sistema solar
si no sabe dónde está instalada su rabia, su tristeza, no sabe qué hacer con eso. Entonces, estos modelos educativos todavía, aunque están transitando en la inclusión, en nuevos modelos distintos, los siguen midiendo por el nivel de calificaciones que sus hijos tengan en matemáticas y en ciencias y en inglés y en todo lo cognitivo. También me encontré con que hay exceso de información. En este tema de crianza hay muchas teorías, modelos, incluso hay todavía muchos muy desactualizados y que realmente no operan en este mundo. Como decir, quiero hijos independientes, autónomos, sí, pero que hagan lo que yo quiera, se vistan como yo quiera, estudien lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces es súper paradójico. Y también estamos desconociendo las buenas prácticas de nuestros ancestros y de nuestra historia. Y por eso yo decía, esto no puede ser que solo el mundo moderno, la crianza moderna es la que ahora debe funcionar, porque hemos olvidado a los abuelos, a las enseñanzas que habían antes. También son muy válidas. Sé que antes habían muchos errores, desafíos, la ley de la chancla, como decimos en Colombia, el golpe enseña, la letra con sangre entra. Esas cosas sabemos que no funcionan, pero también habían muchas cosas que funcionaban y que hoy se están perdiendo. Las historias de los abuelos, la conexión con tu propia esencia, con la intuición materna, con la capacidad que tenemos nosotros de saber que nuestros hijos los podemos conocer tan bien, que yo sé que necesita mi hijo, pero al desconectarnos de nuestra propia esencia, de nuestra propia historia, pues empezamos a llenarnos de información y a desconocer nuestra intuición, nuestra capacidad como madres y padres que sabemos que nuestros hijos están necesitando algo, que su carita me está diciendo algo. Entonces, el camino para elevar esto un poco más a un nivel distinto es dejar de estar centrados en comportamientos y proponer empezar a entrenarnos en ver las necesidades de fondo, en dejar de ser obedientes y empezar a hablar de la cultura del criterio, de la capacidad de que nuestros hijos les enseñemos a pensar, a decidir y a elegir, y que a veces es válido que nos digan no quiero. Como padres, nosotros queremos que ellos nos obedezcan, pero muchas veces les ponemos límites todo el tiempo, pero cuando ellos nos ponen límites a nosotros no los aceptamos y es un gran error. Cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, no me grites más, o papá, déjame hacer cosquillas, no me gusta, me siento incómodo, ya, basta. No escuchamos eso. Y también los niños hacia nosotros, como nosotros hacia los niños, también recibimos cosas maravillosas de una mirada que está más limpia, más pura, en un mundo que está contaminado con tantos paradigmas. Pasar de tener familias sin propósito a tener familias que sepan para dónde van. ¿Cuál es su propósito de familia? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué quieren crear como familia? ¿Cómo quieren convivir? También escuelas que enseñen desarrollo de capacidades en todos los 4 cuadrantes, porque no podemos seguir enseñando solamente cuadrantes externos, porque el mundo se mueve y los niños fracasan por sus cuadrantes internos. Entonces, por eso es necesario ampliar esta mirada. En vez de tener tanto exceso de información, apelar a un mayor nivel de conciencia de esa información. Si vemos los contenidos que nosotros consumimos en redes sociales, hablan de lo que se está llenando también nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, de información, y también la de nuestros hijos. Y en vez de desconocer
el camino recorrido, las buenas prácticas ancestrales, las prácticas que teníamos positivas en la crianza anterior, también podemos volver a lo esencial, conectando lo que hoy también queremos lograr. Entonces, definí estos grandes objetivos y me encontré con que en el fondo la meta no es tener familias ni exitosas ni felices, porque cuando yo le preguntaba a los padres, ¿usted qué quiere con sus hijos? ¿Qué te gustaría tener con tu familia? Siempre me contestaban que sean felices, pero entonces cuando estaban tristes lo rechazaban. Cuando tenían problemas lo rechazaban. Cuando perdían el examen o había errores, lo rechazaban. Entonces, estos estados donde nos hemos metido desde la cultura positivismo tóxico o lograr niveles de bienestar solamente pensando que podemos ser felices y no entender que el fluir de la vida y de las familias también tiene que ver con trascender momentos difíciles, conversaciones incómodas, trascender momentos que son complicados, también está bien, porque esos momentos también te hacen fluir y crecer. Entonces, para mí la meta cambió. Ya no es familias felices, sino espacios internos de paz en familia. Porque cuando hay paz, independiente de lo que esté ocurriendo afuera, puedo entender con mayor claridad, y fíjese que no es estados de euforia, de felicidad, de alegría, que también son positivos y buenos, pero son pasajeros. Estar en estados pacíficos, tener estados internos de paz en la familia, para mí es el objetivo más integral que puede existir en la crianza. Y para esto, en estos 4 cuadrantes, está en el ser, trabajar el espacio interior de las familias con baja tensión y alta claridad. Las familias hoy tienen muchos desafíos. Hay que ser muy compasivos con ver la mirada del otro. La primera práctica que tenemos que empezar a entrenar como seres humanos es dejar de criticar y comparar. Cuando vemos familias en un restaurante, en un centro comercial, en un supermercado, decimos, wow, mira ese niño como hace pataleta, tan malcriado. Esa energía que reciben las familias comparativa, porque a mí no me pasa tan bien como a esta otra familia, es muy inadecuada y no sirve, no ayuda. Cuando estén en un momento donde ustedes vean a una mamá con un niño en un desafío, mándenle en energía de baja tensión y alta claridad. Envíenle luz, así sea en su pensamiento, que ayuda. Porque no ayuda es esta mirada inquisidora que tenemos con los demás, con otras familias. Es que la familia de Perencejo, ay no, esa gente como es de chismosa, esa gente, y empezamos a enjuiciar, a criticar, y esta energía que tenemos de ver al otro no desde su lado más bondadoso, sino desde su lado más feo, no desde la belleza, sino desde lugares que son prejuiciosos, no ayudan. Entonces, ese es el primer objetivo para trabajar familias con espacios internos de paz. El otro, en el cuadrante exterior, hay que empezar a tener conductas y acciones que integren no solo comportamientos, sino también ver necesidades de fondo. Y ya les voy a ampliar un poquito más esto en niveles, cómo se vería. En el convivir, si trabajamos la conexión en familia, trabajamos el propósito de valor de las familias, podemos tener familias que estén más en presencia plena de lo que ocurre y no desconectadas, como lo vemos hoy. Vemos familias que están comiendo juntas, cada uno con su celular. Exigimos que los niños no lo usen, pero nosotros como padres estamos conectados todo el tiempo a un chat, a responder al WhatsApp. No estamos conectados.
Vemos familias que están pasando procesos de divorcio, por ejemplo, y bueno, es importante que el papá comparta con sus hijos y el papá los lleva a un centro comercial, a un videojuego, a un diversitio, les compramos regalos, los llenamos de cosas, de pertenencias y no hay experiencias de conexión. Justo ayer recibí una familia en su proceso final de año y llegaron todos. Era una familia de papás que, aunque están divorciados, se comunican para seguir acompañando a sus hijas. Y cuando yo les pregunté a ellos, a las niñas, les dije, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué pides? ¿Qué necesitas de tus papás? Y la respuesta es más conexión, porque es que estamos comiendo y ellos son en su celular. O yo les estoy contando qué me pasó en la escuela y ellos son, ay, sí, pero eso no importa. Lo vas a superar. Entonces la conexión es un nivel muy profundo que empieza con la mirada del otro. No con la mirada que yo quiero ver en ti, sino con esa mirada pura de quién eres. Y también en este cuadrante 4, el objetivo es transformar situaciones difíciles y conflictos que son los que pasan, los que ocurren y donde son los momentos de verdad, donde sabemos y ponemos a prueba que esto romantizado que tenemos de la maternidad, lo romantizado que tenemos de la crianza, que son siempre fotos, cuando pones fotos de familia y buscas en Google, encuentras familias en la playa, felices, pero la realidad es que las familias reales de hoy tienen conflictos, tienen momentos desafiantes y ahí es donde tenemos que actuar en esa transformación. Y aquí están entonces los niveles de desarrollo para empezar a cumplir estos objetivos, para alcanzar plenitud, que es el objetivo, para lograr esta plenitud en un sistema interno, como individuos, como padres, madres, pero también con los niños, tenemos que conectarnos con el sanar. Y el sanar los paradigmas, las heridas de la infancia, entender y decir y discernir qué es mío, qué es mi miedo como madre, para poder entonces acompañar los miedos de mis hijos, porque muchas veces, y justo también en estos días, un papá me decía, es que tengo mucho miedo que mi hija se quede sola porque a sus 23 años no ha tenido su primer novio. Y ese miedo no es de ella, se lo está transmitiendo a ella, pero no es de ella, es de él. Y yo, ¿tú a qué edad tuviste tu primer? No, yo a los 16 ya estaba casado. Pero ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu matrimonio? ¿Cómo era tu paternidad? No, horrible, pues, inmadura. Yo, entonces permite que tenga su ritmo, su tiempo, porque es un afán de quién, de la cultura que te dice que tienes que chulear un montón de cosas, no, que tienes que estar casado a tal edad, cumplir una carrera. Bueno, y hoy en este tiempo vemos que los adultos jóvenes que tenemos entre los 20 y los 30 años tienen unas crisis tremendas porque les cuesta enfrentarse a la vida y ven crecer como una amargura, no como una felicidad. Entonces por eso hay que discernir muy bien de dónde viene este miedo, esto que me perturba, esto que me molesta, que veo en mis hijos, en mi familia, de quién es, para yo sanarlo en mí y trabajar la conexión y la presencia, que la he repetido muchas veces mientras he explicado esto. Las líneas del cuadrante externo que tienen que ver con comportamientos, con hábitos, con lo que se ve. Necesitamos fortalecer vínculos seguros en casa y tener hábitos para que eso surja. Y también transformar conflictos desde una comunicación empoderada, no violenta. El lenguaje y la comunicación lo trabajamos mucho para lograr el cuidado mutuo. En el convivir
También trabajamos el diseño de propósito de familia y poder entender la familia como refugio seguro y que todos contribuimos a un sistema, porque hoy las familias están como unidireccionadas, o es los padres diciéndole a los hijos qué tienen que hacer, o es los hijos diciéndole a los padres yo qué quiero hacer, pero no hay un sentido contributivo. Vemos que nos aterra que cometan errores, entonces solucionamos por ellos, que dejen la tarea, entonces solucionamos por ellos. Los niños no lavan su plato, no tienden su cama, tienen niñeras que los cuidan y no estamos incluyendo las personas cuidadoras, la tribu que está conectada con toda esa crianza, porque no es solamente una tarea de padres y madres, de los cuidadores, de los abuelos, de los tíos, de las niñeras, de los profes y de los terapeutas o coach de familia que estamos acompañando este tema. Y en el colectivo exterior, las líneas que trabajamos es los acuerdos para cooperar con el sistema, entrenarnos en que también los niños son parte de un mundo y que ese mundo tiene reglas y desafíos como la diversidad, como el aprendizaje de todo lo que se ve ahora, de pensamiento, de sexualidad, de orientación de género, de tantas cosas que tenemos que integrar. Límites para tener ¿qué? Paz, porque no son límites para la guerra o para que yo haga lo que yo diga, como a mí me gusta, sino para que estemos todos conviviendo en un ambiente y en un clima emocional en casa. Y para eso necesitamos tener también acuerdos de confianza. La confianza es un factor y es una línea de desarrollo fundamental para poder confiar en el otro y en el mundo en el que vivimos. Y mostrarles a los niños que el mundo no es algo que te va a atacar, ni la vida es mala, ni que te va a pasar cosas terribles si no haces esto, sino nuestra mirada más compasiva del futuro. También para que no teman crecer, una mirada que les ofrezcamos a los niños de una confianza en que también, aunque te haya pasado esto negativo, vas a poder salir adelante, vas a poder seguir. Y esto es como se ve, digamos, en estos pétalos, el trabajo en cada uno de estos cuadrantes. Son los 12 pétalos que trabajamos en crianza integral. Para sanar necesitamos despertar y abrirnos primero. Para lograr crecer, o sea, acompañar a nuestros hijos a crecer, necesitamos descubrir cómo está su nivel de desarrollo, en qué momento de vida está, qué está aprendiendo, qué está necesitando. Y ya les cuento las herramientas para cada uno, porque en cada uno hay herramientas maravillosas. En el cuadrante de plenitud, en el sanar, abrirse y despertar, están todas las teorías de apego, el arteterapia, las capacidades que tenemos a través de la naturaleza, de entender las heridas de la infancia. Hay muchas herramientas acá. En el cuadrante 2 también hay una teoría integral que me encanta y conectar con eso, que es la teoría de Terry O'Fallon, que les invito a conocer. Se llama stages y son los niveles de conciencia. Ya no hablamos de niveles de desarrollo, sino de conciencia. Y no decimos que entre los 3 y 5 años los niños tienen que ya saber hablar, caminar y poder decir esto, sino también que vemos adultos en un estado de conciencia que está de 3 a 5 años. Y vemos que muchas veces tenemos que subir el nivel para poder entender los niveles de desarrollo más primarios, más iniciales. En el cuidar, convivir y celebrar, las herramientas que encuentro acá son muy valiosas a través de la teoría del apego. Y los círculos de crianza segura, ya les voy a contar un poquito de qué se trata, porque todo lo que tiene que ver con el apego seguro, los trabajos que hizo
John Bowlby, Boris Cyrulnik, que es sobre la resiliencia, sobre vínculos y apegos seguros o inseguros, sobre estilos de parentalidad, sobre reconocer cuál es el estilo parental en el que hay para poderlo cambiar a un estilo más restaurativo. Martica, Ayuda mucho en este te cuadrante. recuerdo el tiempo. Sí, me faltan 5 minutos. Muy bien. Y en el colectivo exterior, trabajar en el participar en todo el mundo, o sea, en las comunidades educativas, en no empezarnos a dividir, como que es el colegio el que tiene que enseñarle al niño, los colegios integrarse a las familias y las familias a los colegios y también a los otros sistemas donde opera la vida. Entonces les voy a contar en este pequeño ejemplo el niño que no quería cambiar de peinado. Fue un caso que recibí y voy a aplicar como crianza integral en el abordaje que hice con esta familia. Todo empezó porque la mamá me llamó muy angustiada porque su niño la había denunciado a la comisaría de familia, a la policía llamó, estoy hablando de un niño de 8 años, porque su mamá lo estaba obligando a cambiar de peinado. La mamá había llevado al niño a la peluquería y pues obviamente el niño empezó a decir, no quiero, no me gusta, no, mamá, pero es que no quiero, déjame mi pelo como está, no quiero, y empezó lucha de poder a obligarlo. Entonces él, cuando ella lo amenazó y le dijo, si no te dejas motilar, te voy a castigar, te voy a quitar todos tus juegos y no vas a ir a la escuela y vas, entonces él se sintió tan amenazado que salió corriendo y la mamá se asustó porque iba a correr a la calle, lo podía pisar un auto, le gritó y le dijo, si no vuelves, te muelo a golpes. Y él dijo, obvio no voy a volver. Tomó como fuera, el niño corrió y llegó a la casa de su abuela. Entonces la abuela lo cogió, la mamá de su mamá, y obviamente la mamá de su mamá dijo, qué mala madre tienes, porque entonces el niño llamó a la policía ahí y se quedó unos días en casa de su abuela. Ese conflicto los hizo buscar ayuda como familia. Cuando abordamos esto, generalmente el abordaje que es desde el comportamiento, ¿cierto? Niño malcriado, niño desafiante, niño y desde una visión adulto centrista. Mamá también asustada, pero cuando empezamos a ver esto desde otra óptica, cuando yo hablé con el niño, cuando me senté con él, porque yo lo primero que hice fue verlo a él, entendí que era un niño que había tenido unas experiencias negativas con el corte de su cabello, que había tenido desconexión con su mamá y su papá porque estaban en conflicto de divorcio, que había tenido problemas en la escuela porque se burlaban de su peinado, que había tenido tantas cosas internas y que aparte de eso, un adulto que no lo vio, no le entendió, no lo escuchó, bueno, también lo amenaza, se desborda. Pero también vi compasivamente a la mamá, una mamá que tiene conflictos con su propia madre, que no la ve buena madre, que dice usted va a terminar dañando a este niño, ¿qué vas a esperar en la adolescencia? Y también veía un sistema enjuiciador que los veía como una familia súper disfuncional. Entonces, tomando esto, estos serían los objetivos en este caso. ¿Qué hay que sanar aquí? Hay que sanar viejos paradigmas de crianza, donde cambiemos ese concepto de obediencia ciega. Y aquí les hice una pregunta muy puntual porque la familia estaba muy cerrada en que el niño se tenía que cortar su cabello. Eso era innegociable, ¿cierto? Y le dije, bueno, mira, el momento de desarrollo que tiene tu hijo está en un momento donde está aprendiendo a tomar decisiones y quiere sentir poder personal. Si tú hoy no permites que él elija su peinado,
o su ropa. Después, él va a obedecer al que le ofrezca la droga, al que le ofrezca comportamientos inadecuados. ¿A ti te gustaría que obedeciera todo? ¿A ti te gustaría que le obedeciera a alguien que le está pidiendo cosas que le hacen daño? Obvio no. Yo quiero que él crezca con criterio. Permite que ahora elija. Entender eso para esos papás fue vital para empezar a ver al niño desde una mirada distinta, porque somos como nos miran. Nos convertimos en eso que nos miran. Y un niño prefiere ser mal mirado a no ser mirado. Prefiere ser maltratado a no ser tratado. Si la mirada del adulto es negativa hacia él, él se vuelve negativo, porque se vuelve tu mirada. Se vuelve tu propio miedo, tu propia sombra. Entonces trabajamos mucho ese sanar, tanto en el niño, como en la madre, como en el padre, como en el padrastro, como en la abuela, como en el hermano, porque era parte de ese sanar. Todo estaba conectado. En el cuidado mutuo, entonces acompañamos a esta familia en que entendiera el momento de desarrollo y la necesidad especial que tenía ese momento. Cuando ellos entendieron que el poder personal se llena antes de yo conectarme, compartir, aceptar, necesito decir, soy yo, esto es mío, esto quiero. Y fue muy hermoso porque hace pocos días me manda la foto la mamá del niño en la peluquería haciéndose un peinado que él quería, horrendo para la mamá, pero ella dijo, mira cómo he avanzado, ¿cierto? Él eligió su peinado. Y en el convivir trabajamos el restaurar el vínculo de esta familia. Y trabajamos a través de muchas herramientas que ya les quiero contar. Aquí están. Identificar heridas, identificar patrones reactivos, conectar y ser presentes. Trabajamos en el convivir el diseño del propósito de la familia integral a través de una herramienta que diseñé como crianza integral, porque tiene los 4 cuadrantes, o sea, qué queremos ser, qué queremos hacer, cómo nos queremos portar, cómo queremos convivir, qué límites y acuerdos en familia vamos a tener juntos y qué queremos aportar al mundo. Ese propósito también está desde esta teoría. Y en el florecer, en ese transformar, trabajamos herramientas para encontrar cuáles son las habilidades que los niños necesitan en este nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que está hecho en lo inmediato. Entonces, una habilidad es aprender a esperar, aprender a tolerar la frustración, aprender a gestionar conflictos y cambios, porque el mundo está cambiando cada vez más rápido, a gestionar conversaciones difíciles y momentos de conflicto en familia. Entonces les voy a dejar este regalo, un descargable que lo he llamado la brújula de la crianza integral. Es un mapita con los hábitos, las líneas, para que cada persona, cada familia pueda evaluar cuál es el cuadrante, cuál es el nivel, cuál es, digamos, donde más tiene que trabajar, para que pueda ver una brújula y un mapa y no se abrume con todo el bosque que tiene que transitar. Entonces les voy a dejar este descargable y puedan así entender en dónde me voy a enfocar con los primeros pasos. Y eso es todo. Muchas gracias por estar aquí presentes y conectados conmigo, con esta misión, por hacer de sus familias espacios internos de cada vez más paz y más sanación.